Hola amigos de Recuperando Historias. En esta ocasión vamos a insistir en un tema que cuando intenta uno contextualizar escenarios históricos de los cuales, como hemos dicho ya en muchos otros videos, entrar a la historia, entrar no de 3 4 siglos, a veces de 5 o 6, y entre más nos alejemos, pues es hacer uso de muchísimas hipótesis sobre pequeños trozos de historia que quedaron registrados y que dan pie a un buen número de hipótesis. Y en esta ocasión vamos a seguir insistiendo en el proceso de contextualización apoyado en, eh, en, una, en una institución que desde el medioevo para acá se fue formalizando en mayor medida, que es el matrimonio. Así como la economía y seguir la ruta del dinero representa una fuente importante para ayudar a contextualizar distintos tipos de eventos históricos, también el matrimonio y la familia, desde luego, eh, que son recursos muy valiosos para el proceso de contextualización. Y como ustedes saben, amigos de Recuperando Historias, yo le pongo una especial atención a la Nueva España y en concreto al Nuevo Reino de León. Eh, y bueno, hay ese tipo de datos que unos son más inmediatos, con más certeza se abordan, y entre más nos vamos alejando de nuestro tiempo, es decir, no es lo mismo abordar un matrimonio del siglo XX a otro del XIX o a otro del XVIII o del XVII o de finales del XVI aquí en el Nuevo Reino de León, o antes del XVI ya en la península ibérica. Sin embargo, en muchos casos, aún del siglo XV o XIV o XIII inclusive, existen registros, existen sobre todo registros de carácter religioso o cortesano, y sobre eso vamos a platicar un poquito. Y vuelvo a poner, como en otros videos, como ejemplo contextualizador la figura de Juana de Treviño y Quintanilla, esposa de Marcos Alonso Garza Falcón. Es muy recurrente el uso de estos personajes porque sobre ellos hay una serie de investigaciones ya hechas y también, desde luego, un mundo hipotético basado en algunos registros sobre la familia o sobre estas familias de las cuales derivaba Juana de Treviño y Quintanilla. Entonces, repito, como un ejercicio contextualizador, vamos a hablar de manera muy general, desde luego, pero que nos da un mundo de información y de apertura de hipótesis. Entonces, el matrimonio en el medioevo europeo y en especial en el medioevo ibérico eh, es todo un recurso para mantener o elevar el estatus y el poder económico, militar o de inmunidad religiosa. Cuando hablo de inmunidad religiosa, pues ya me refiero a después del siglo XIV, cuando esto se agudiza, la vulnerabilidad por cuestiones de fe. Y,
Y bueno, hemos ya abordado distintos episodios relacionados a la Inquisición, relacionado a, a cómo se desplazan cantidad de familias y cómo vienen a dar al Nuevo Mundo. Pero bueno, esa es la esencia. Esta institución del matrimonio como recurso para mantener o elevar el estatus y el poder económico, militar o de inmunidad religiosa se repite en la Nueva España, sobre todo en el siglo XVI y en el siglo XVII, en mayor medida. Y, y bueno, vamos tal vez para los que habitamos acá México, el actual México, el sureste tejano, que es una de las áreas que me interesa ir abordando poco a poco a través de este tipo de contextualizaciones, nos resulta extraño todos los nombres de las familias que van entrelazándose matrimonialmente antes de que esta mujer, geniarca del noreste mexicano, llegue a este lugar allá en el último tercio del siglo XVI. Bien, pues para los que habitan en la península ibérica y que son amantes de la historia y que tienen más frescos todos estos datos, pues va a ser algo más familiar todos estos nombres, seguramente. Pero fíjense, cuando uno rastrea, desde luego, todos estos datos y más en tratándose de genealogías, tienen muchas lagunas, tienen muchas aportaciones de datos que no necesariamente son 100% confiables. Pero cuando uno acude a distintas diferentes fuentes de distintas épocas, vas medianamente normando un criterio más cercano o a una serie de hipótesis más cercanas a la verdad. Fíjense que entrar en los datos de la familia de la cual viene Juana de Treviño es un verdadero laberinto, con todas esas posibles imprecisiones, pero también con una serie de reforzamientos que hacen que esta información se coteje y se vuelva a cotejar y se vuelva a cotejar y vuelva a, a generarse hipótesis que se van afianzando y que nos acercan seguramente, repito, a una verdad relativa. Pues perdón, en la genealogía de Juana de Treviño aparecen familias medievales que son representativas y, y muy emblemáticas del medioevo ibérico. Estoy refiriéndome a la familia Mendoza, a la familia Ayala, que están muy cerca del área de Álava, lo que es actualmente la región vasca. Pero también aparecen los Velasco, que es otra familia con gran poder y con gran historia dentro del medioevo y historia fundacional, además de lo que son los clanes y las familias con un poder alterno y a veces tanto o más que la misma corona. En época medieval también aparecen los Lacarra, los Enríquez de Navarra, y junto con ellos aparecen pues casas nobiliarias más identificadas con Francia, como la Casa de Champaña, pero también aparecen los Trastámara o Trastámara, aparece Fadrique de Castilla y Ponce de León, duque de Benavente. A propósito de Benavente, de esa región, de ese ducado, venían los Matos Carvajal,
que eran la familia de don Luis de Carvajal, el conquistador del nuevo Reino de León. Pues aparece también, por lógica, si aparece Fadrique de Castilla y Ponce de León, pues aparece Enrique II, rey de Castilla, que es el primer trastámara, y por ende aparece pues Alfonso XI y Leonor Núñez de Guzmán, los padres de Enrique II. Y si aparece Leonor Núñez de Guzmán, que era la señora de Medina Sidonia, automáticamente nos vamos a los Cabrera también, que es otra familia que pega directamente en las cortes todavía de los reyes católicos, y los Cabrera del área de Girona o de Gerona, que es en Cataluña. Aparece entonces los Ponce de Cabrera, y aparecen derivado de estos Ponce de Cabrera, pues un vizcondado antiguo de Girona, y aparecen los primeros casi mitológicos figuras como Osorio Gutiérrez, conde santo de la nobleza gallega. Fíjense cómo se mueven todos estos, pero todos estos personajes que empezamos a hablar de la región navarra y de la región vasca, y luego nos vamos un poco a la parte francesa en Champaña, pero luego cómo venimos a dar a la parte castellana y leonesa, y luego cómo se mueven todos estos matrimonios y van a dar a la región catalana, y luego antes de la región catalana venimos a recalar a Galicia, otra vez a Galicia, como un punto umbilical del cual se desprenden todas estas familias. Es decir, si hablamos de los Trastámara, vamos a dar a Galicia, y si hablamos de los Osorio o de los Ponce de León, o sea, cómo vienen hasta Galicia nuevamente, repito, como un punto casi más ligado a la mitología, pero que realmente es cuando empieza a registrarse más la historia. Es decir, estamos hablando de no más de 900 o 1000 años atrás de nuestros tiempos. Eh, Afortunadamente sí quedaron trozos de historia registrados sobre estos personajes, y afortunadamente no todo lo que se destruye en distintas etapas en la historia de la península ibérica, no todo lo que se destruyó anuló datos o informaciones suficientes como para fundamentar y manejar una serie de hipótesis sobre este personaje anónimo, prácticamente anónimo, del nuevo Reino de León, pero que va a dar a familias, como dije ahorita, de los Mendoza y los Ayala y los Velasco, pero también los Guevara, y también los Herrera y los Telles, que están ligados a los Núñez, con una alta presencia de procesos inquisitoriales, y cómo se mueven ya después, ya un poquito antes de venir a dar a la Nueva España hacia el sur y hacia Sevilla y hacia esta parte que da tanto al Mediterráneo de manera próxima como al Atlántico de la península ibérica. Pues este tipo de datos, que son muchísimos, bueno, me faltó incluir como familias derivadas de estas otras que mencioné, de los Mendoza, de los Ayala, de los Velasco, de los Lacarra, a los Manrique de Lara y Castilla, y a la familia Haro. Todo esto, toda esta información que es abundante y que es laberíntica verdaderamente, pero nos da una idea de cómo todavía en el siglo XVI, que es el siglo del personaje que estamos referenciando, que es Juana de Treviño, todavía en el siglo XVI
estos personajes que son los primeros, o prácticamente de primera o segunda generación que llega de la península, no es errado mencionar que tenían o habían heredado todavía esta práctica de la institución matrimonial como un recurso valioso para mantener o elevar el estatus económico, el poder militar y la inmunidad religiosa. Sobre de eso se desprenden muchísimas historias y, y quiero pensar que Juana de Treviño, cuando finalmente contrae el matrimonio con Marcos Alonso Garza Falcón, tenía en mente este tipo de beneficio que genera el matrimonio. Claro, aquí no aspiraban a formar parte de la familia monárquica o de la familia real, pero sí la cercanía con el virrey, la cercanía con las gubernaturas, en este caso del Nuevo Reino de León, y la inmunidad religiosa y el cierto estatus militar y económico. Bien, pues es una general visión de cómo un personaje, repito, con un alto nivel de anonimato, tiene tras de sí una cantidad de historia y de enlaces matrimoniales dentro de todas estas familias que dejaron una huella profunda en la fundación y en la historia medieval de toda la península ibérica. Gracias amigos de Recuperando Historias por su tiempo y nos seguimos escuchando en próximos videos. Hasta pronto.